Buenas tardes. Buenas tardes. Esto que vamos a realizar ahorita forma parte de una materia que estoy viendo en la universidad y es un poco la actividad de hecho se llama Había una vez y se relaciona con un poco mi historia de vida a lo largo de todo este tiempo. Uno de los trabajos que yo hice cuando me gradué de licenciado en educación, el trabajo de grado específicamente fue sobre historias de vida. Y una de las cuestiones que enfaticé o que descubrí en ese trabajo que hice es que a lo largo de la vida hay momentos historizantes en la vida de cada uno de nosotros. Esos momentos historizantes son esos hitos claves que marcan algo importante en tu vida, psicológicamente diríamos que imprime algo en tu psique y te queda para toda la vida, ¿sí? De hecho hay momentos traumáticos en la vida que los marcas desde muy pequeño y te acompañan durante toda la vida. Hay momentos muy importantes en tu vida que lo marcan en algún momento y van. Entonces la historia de vida de cada uno de nosotros está compuesto por esos momentos historizantes, por momentos clave. Y yo quiero compartir con ustedes algunos momentos claves de mi vida. El primer momento fue el día de mi gestación. Ciertamente no tengo grandes recuerdos de eso, pero conversando con mis padres, aunque no fue planificada mi vida, el momento en que llegó fue aceptada. Y bueno, empecé a recibir mucha información en el vientre de mi madre, esos 9 meses que estuve. Nací el 20 de noviembre de 1965, ¿sí? Y digamos, el primer recuerdo que yo tengo de mi vida es a los 6 años cuando empiezo clase. Antes no recuerdo muchas cosas, ¿sí? Y recuerdo que, bueno, para mí fue un momento bien importante comenzar la clase. Sentía, aunque mi familia es una familia muy grande, yo soy el cuarto de 7 hermanos, ¿sí? Entonces somos una familia muy grande y salir de la casa era algo novedoso, ¿sí? Entonces recuerdo, creo que eso fue lo que más me gustó de empezar la escolaridad. Estudié la primaria en el Paraíso, en la Escuela Municipal José Manuel Antonio Carreño, y ahí estuve desde preescolar hasta 6º grado. Transcurrieron esos 6 años normales, como transcurren todas las escolaridades. No tengo así recuerdos importantes de esa época. Después pasé a estudiar, en aquel entonces no era como ahorita el bachillerato completo, sino que estaba la escuela, lo que eran los primeros años de básico, y después venía el 4º y 5º año de bachillerato, ¿sí? Yo estudié la básica. Ahí hay un hito importante, un momento historizante en mi vida, que a mí me tocó repetir el primer año. El primer año de bachillerato yo lo repetí, sí, pero es interesante porque yo empecé a descubrir una relación de ayudar a los demás. Yo vivía y viví en un barrio de Caracas que se llama La Vega, y conocí allí a los padres jesuitas y a las monjas dominicas, y empecé a relacionarme con ellos, y me metí en grupos juveniles, en grupos de catequesis y cosas de esas, y de verdad que eso me apasionó muchísimo. Y en ese primer año de bachillerato me dediqué full a eso. Me dediqué tanto que descuidé los estudios, de hecho, y bueno, repetí el primer año. Después el segundo y tercer año fue normal, bien. Cuando terminé el tercer año, tomé una decisión importante en mi vida. Yo tenía 16 años para ese entonces, y me hicieron la invitación de ir a un seminario, y fui a estudiar con los padres salesianos en el seminario menor, en Los Teques, el Aspirantado Santa María, y allí pues terminé 4º y 5º año. Y era un seminario internado. Mis padres no estaban de acuerdo con esa decisión mía, sin embargo me la respetaron y me apoyaron. Recuerdo que me iban a visitar todos los fines de semana, porque era la visita, ahí no se salía, ahí estabas internado en esa cuestión y te dedicabas a estudiar, y te dedicabas mucho a apostolado. Los fines de semana y ibas a muchos barrios de Los Teques a dar catequesis, a atender grupos juveniles y todo eso. Fue una etapa bien interesante. Me graduó de bachillerato, y al graduarme de bachillerato tomo otra decisión importante en mi vida. De hecho, me tocaba ir a la universidad. En aquel entonces se presentaba la prueba del CNU, que era una prueba para tú elegir qué carrera ibas a estudiar, y me sale el cupo en la Universidad Central para estudiar psicología, carrera que toda la vida quise estudiar. Sin embargo, mi decisión no fue irme a estudiar, sino permanecer en el seminario salesiano. Y entro en el seminario, lo que era el seminario mayor, que estaba el prenoviciado, el noviciado, el posnoviciado, y durante ese tiempo estudio la carrera de Educación, Mención, Filosofía, y la estudio en la Católica, ¿sí? Allí se hacen los votos religiosos. Me tocó en el noviciado hacer votos religiosos por 3 años, después lo renové por 3 años más, ¿sí? Y viví la vida religiosa hasta que me tocaba estudiar teología. Más o menos
para cuando me tocaba estudiar teología, tenía yo 24, 25 años, 24, 25 años, 26 años exactamente para ser exacto, cuando empecé a estudiar teología, y había algo que me motivaba a no continuar en el seminario. Había algo que me gustaba muchísimo, el dedicarme a los demás, el apoyar a los demás, el trabajar con grupos y todo lo demás. Había algo que me decía, no, esto como que no es lo mío. De hecho, ahorita, haciendo una retrospección de mi vida, me doy cuenta por qué. 2 de los años importantes de esa formación religiosa que yo hice, era lo que se llamaba el tirocinio. Y eso era como una especie de pasantía de vida religiosa. Te mandaban a una casa de religioso, y yo tuve la dicha de que me mandaran a la casa Don Bosco en Valencia. El eslogan de esa casa es la casa de la oportunidad para el joven sin oportunidad. Y allí viven muchachos de la calle, lo que se llaman los huelepegas, los muy pobres que no tenían casa donde estaban, iban allá y allí vivían durante un tiempo hasta que cumplían los 18 años. Yo tuve 2 años en esa casa, fui coordinador de la escuela en esa casa, ya me había graduado de licenciado en educación. Entonces era una escuela primaria para estos muchachos, y muchachos muy grandes que estaban estudiando en la primaria, y allí prácticamente tú te convertías como en el padre de esos muchachos. ¿Sí? Estabas con ellos las 24 horas del día, los llevabas al colegio, los que salían fuera, los que no recibían clase allí, se alimentaban allí mismo, se le hacía cualquier cantidad de actividades. Creo que allí desarrolló en mí ese ser padre, ese espíritu de la paternidad, ¿sí? De hecho, al siguiente me tocaba, ya cuando pasaron los 2 años, me tocaba ir a teología. Yo pedí que me dejaran 1 año más como para profundizar en la vocación religiosa. Me dijeron, no, usted está listo para irse a teología, me mandaron a teología, y pues en teología entré en una profunda crisis. De hecho, salgo de la congregación a los 26, 27 años. Cuando salgo de allí, bueno, nada, me dedico. Ya yo tenía un título universitario, yo era licenciado en Educación, Mención y Filosofía, me dediqué a producir como todo el mundo, volví a la casa de mis padres, me puse a trabajar dando clases. He sabido que para el que quiere producir dando clases tiene que trabajar muchísimo. Yo tenía muchísimas horas de clase. Me viene otro hito importante en mi vida, fue mi matrimonio. Me caso en julio de 1993 y el año siguiente nace mi primer hijo. Y otro hito importante, y bueno, sobre todo la parte laboral estaba muy fuerte, nos tocaron tiempos muy difíciles. Me tocó ir a vivir a Valencia, allí vivimos 2 años, después me vine a Caracas, en la Florida estuve casi 2 años también, después me fui a Los Teques a vivir, y la inquietud laboral me pegó muy fuerte. Yo daba clases hasta los fines de semana en Parasistema y cosas esas para redondear un sueldo decente. Y bueno, nada, tomé un momento la decisión y dije, no puedo. Si quiero tener una vida un poco mejor, ofrecer una vida mejor a mis hijos y tener muchas cosas que yo quería, no puede ser por el lado de la docencia. Yo tenía algunos amigos que conocí en la universidad, que habían salido del seminario hace mucho tiempo, que ya se habían graduado y que estaban en la empresa privada. Uno de ellos, un día fue a mi casa, se llevó mi currículum y lo entregó en Xerox. Lo entregó en Xerox y me llamaron en Xerox. Justo en el año 94, 95, me llaman a Xerox y me ofrecen la posibilidad de trabajar allí. Yo no sabía para qué era. Yo pensaba que tenía que ver algo con educación y cosas de esas, y resultó que me estaban ofreciendo el cargo de ejecutivo de venta de contratos de servicio. Bueno, en ese trabajo pasé yo 12, 13 años de mi vida, hice toda una carrera de negociación y venta, y salí de allí siendo gerente nacional de concesionario. Al salir de allí, otra etapa importante de mi vida fue dedicarme a mi propia empresa. Tuve 6 años dedicado en una empresa propia, de tecnologías también, cosas que me enseñaron mucho, me dieron muchos elementos clave para mi vida. Y después, desde el 2012, que dejé la empresa propia, hasta la actualidad estoy trabajando en esta empresa que se llama Celar, que es un concesionario autorizado Xerox, ¿sí? A lo largo de todo ese recorrido de vida que le acabo de presentar, han habido muchísimas cosas de aprendizaje, muchos momentos fuertes, muchos momentos tristes, muchos momentos alegres. Momentos alegres pues muchísimo, el nacimiento de mi primer hijo, el nacimiento de mi segundo hijo, marcaron la vida de mi ser paternal, de mi ser padre, y descubrí que realmente eso era lo que yo quería para mi vida. El hecho de la vida religiosa
me ha dado mucho esa sensibilidad social de estar con los demás, de compartir con los demás. El haber trabajado en una empresa transnacional como Xerox me dio muchísimos elementos formativos gerenciales, interpersonales. Finalmente yo pude estudiar la psicología después de que salí de Xerox, porque antes era imposible, me la pasaba viajando constantemente y no podía. Yo comencé una maestría en psicología del desarrollo humano y lo hice 2 trimestres y me dije, no, esto no es lo que yo quiero estudiar psicología. Ahí fue cuando prácticamente decidí entrar a estudiar psicología como para profundizar en el conocimiento humano, y ha sido pues una experiencia bien interesante. Bueno, de aquí hay muchísimas cosas aprendidas por mí, y uno descubre ahora que la vida que uno tiene sirve, como decía Bandura, de aprendizaje vicario, o sea, de aprender de la experiencia de otros para otros. Por eso lo cuento con mucha satisfacción, porque aquí hay muchos elementos que yo he aprendido en mi vida, que han sido momentos fáciles y momentos no tan fáciles, momentos alegres y momentos tristes, momentos difíciles, momentos no tan difíciles, pero te dan aprendizajes para la vida. Y creo que compartirlo con ustedes, pues a lo mejor les dan algunos elementos, a lo mejor no es el momento como para profundizar en muchas cosas, porque no se presta la dinámica y el tiempo no lo tenemos para eso. Pero el hecho de poder recordar muchas de estas cosas, de poder vivenciar, te hace aprender de lo aprendido y seguir aprendiendo de eso que has aprendido. Ha sido una experiencia bien bonita. Y como para finalizar esta actividad, la pregunta es, ¿cómo me veo dentro de 5 o 10 años? Yo creo que ya hay momentos en la vida donde uno tiene momentos para aprender, momentos para reír, momentos para llorar, momentos para correr, momentos para caminar. Y yo creo que ya en la etapa de mi vida, sin sentirme que ya estoy llegando al final de mi vida, yo creo que me quedan muchos años todavía para vivir, creo que empieza a surgir esa etapa de empezar a compartir, de empezar a dar muchas de las cosas que uno tiene y que ha recibido. De hecho, el eslogan de mi vida de hace muchos años es un eslogan latino que dice Nemon dat quod non habent, es decir, nadie da lo que no tiene. Entonces es el momento como para tú llenarte de muchas cosas para que después lo puedas dar. Y me lleno de mucha satisfacción hoy en día el ser estudiante todavía, el ser docente, el ser un padre de familia, el ser trabajador, porque todo esto te da muchos elementos para seguirte llenando y te da la facilidad de poder compartir con otros lo que tú estás haciendo. Entonces, de estos 5 a 10 años, me veo dedicado a muchas cosas que yo quiero. Por ejemplo, a mí toda la vida me ha gustado la docencia. Todavía digo, no es la profesión para uno vivir cómoda y bien, pero muy satisfactoria, porque te mantiene activo en procesos de aprendizaje, en contacto con la gente joven. Yo me gusta la docencia. Seguiré dedicándome a la docencia de acuerdo a los tiempos que tengo. Seguiré produciendo en el espacio laboral donde estoy. Y seguiré compartiendo con la gente y dándole a la gente la medida de las posibilidades lo que uno pueda dar, con más pies firmes sobre la tierra y decir hay cosas que te puedo dar y hay cosas que no, pero creo que de estos 5 a 10 años una de las cosas que más me veo compartiendo con la gente es ahora disfrutar de la profesión de la psicología, ya como una segunda carrera que he hecho porque me gusta y porque siento que allí puedo aportar mucho a los demás. Bueno, espero que esto les haya servido un poquito para reflexionar sobre sus propias vidas y ver qué cosas están adquiriendo y que les puedan servir para seguir creciendo y para darle a los demás. Muchas gracias por su tiempo.